Vemos en este cuarto punto el concepto de rango de una matriz, ¿vale? Veremos también en este vídeo cómo se calcula el rango de una matriz utilizando un método que es el método de Gauss, ¿vale? Que es trabajando con las filas o con las columnas de la matriz, pero realmente luego en la práctica, en el siguiente tema, que es el tema de determinantes, vamos a ver una forma, un método para hallar el rango, que es el que se suele utilizar más, ¿de acuerdo? De todas formas lo vemos. Una primera definición para entender qué es el rango de una matriz sería la dependencia lineal de filas o de columnas, ¿vale? Vemos una definición y ahora con el ejemplo os explico un poco cómo se vería. Lo único que digo es que una fila o una columna de una matriz indistintamente, ¿vale? Tanto las filas como la columna. Por ejemplo, en este caso pongo F1, que con esa F1 estaría nombrando la primera fila de una matriz cualquiera que escribiese. Yo diría que es linealmente dependiente o depende linealmente de otras filas de esa misma matriz, F2, F3 hasta Fm. Si existen números reales, que en este caso los nombro como lambda sub 2, lambda sub 3, hasta lambda sub m, tales que la primera fila es igual a una combinación de multiplicaciones y sumas, ¿vale? De multiplicaciones de números reales por las filas y sumas de esas multiplicaciones, ¿vale? Es una combinación lineal, se le llama una combinación lineal porque estoy haciendo operaciones lineales, multiplicación y suma, y una combinación porque estoy combinando varios miembros de esa matriz, en este caso varias filas, ¿vale? Diré que un conjunto de filas o de columnas de una matriz es linealmente dependiente si al menos una de las filas de esa matriz depende linealmente de las restantes, ¿vale? En el caso contrario de que no dependa, se diría que son linealmente independientes, que no dependen, ¿vale? Una de las otras. Lo vemos con un ejemplo un poco así por encima. Estoy dando esta matriz, la matriz A, donde la primera fila es 1, 2, menos 5, la segunda fila 2, 4, menos 10 y la tercera fila menos 1, menos 2, 5. Y si observamos qué es lo que ocurre con esas filas, si yo tomo la primera fila, que es 1, 2, menos 5, ¿cómo obtengo la segunda fila? Pues realmente estoy obteniendo la segunda fila multiplicando por 2 la primera, ¿vale? ¿Y qué diría que ocurre para obtener la tercera fila? Pues si os fijáis, si yo resto a la primera fila, le resto la segunda fila, obtengo la tercera, ¿vale? Ahora mismo en este ejemplo se ve así, lo vemos, ¿vale? Y ya está, ya vemos un poco más adelante cómo se comprueba con algunas operaciones. Pues es lo que estoy diciendo, si tengo esas tres filas, que las llamo F1, F2 y F3, lo que puedo decir es que F1 y F2 son linealmente dependientes, ya que observamos que se cumple que F1 es igual a 2 veces F2 es igual a 2 veces F1, ¿vale? 2 por F1, entonces estoy diciendo que realmente si tengo F1 obtengo F2, entonces F2 y F1 son linealmente dependientes. Además también lo que os decía, vemos que la tercera fila lo tengo como resta de la primera fila y la segunda. Entonces ya tengo que F1, F2 y F3 son también linealmente dependientes, dependen una de las otras. Que dependan una de las otras es lo que os quería decir. Si tengo tres filas y las tres dependen una de las otras, es porque solo utilizando una puedo obtener las restantes, ¿vale? ¿A qué le llamo rango de una matriz? Pues el rango de una matriz sería el número máximo de filas o de columnas que tengo en la matriz que son linealmente independientes, es decir, que no dependen de la demás, ¿vale? Y se denota de esa forma, RG de A. Vemos cómo sería el cálculo del rango de una matriz utilizando el método de Gauss, porque esto que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? Se puede ver si lo observamos en la matriz, si nos damos cuenta de que ocurren estas cosas o esas propiedades de que la segunda es la primera multiplicada por 2 o que la tercera es la resta de la primera segunda, ¿vale? Pero hay veces que puede ser que no lo veas y no por eso no vas a poder decir cuánto vale el rango, ¿vale? Porque en este ejemplo solo habría una fila que sería linealmente independiente. Entonces el rango de esa matriz sería 1, ¿vale? Pero lo que decía, que no hace falta que lo veamos, que siempre podemos hacer algún cálculo para obtenerlo. Y ese cálculo utilizamos este método, que es el método de Gauss, para verlo.
Importante que nos acordemos de, si no nos acordemos o si no nos acordamos, lo repasamos ahora, el tema de las transformaciones elementales. Lo que se hace es que para hallar el rango de la matriz, utilizando el método de Gauss, lo único que tenemos que hacer es aplicar transformaciones elementales a las filas o a las columnas para obtener una matriz escalonada, ¿vale? Ahora la vemos con un ejemplo. Pero, ¿qué son las transformaciones elementales? Las transformaciones elementales es lo que hacíamos el año pasado o en algún curso anterior, si os acordáis, con los sistemas de ecuaciones, de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que lo resolvíamos haciendo operaciones con cada una de las filas que teníamos, ¿vale? Y de una forma, y ahora vemos cómo sería. Esas transformaciones elementales son 3. Lo que podemos hacer es intercambiar 2 filas o 2 columnas, ¿vale? De orden, cambiar una por la otra, multiplicar o dividir una fila o una columna por un número real no nulo, ¿de acuerdo? Tampoco cambiaría la matriz. Y lo tercero que podría hacer es pues una suma o resta de una fila o una columna multiplicada por un número real cualquiera, ¿vale? Entonces, una vez que yo hago este método, que sería obtener una matriz escalonada con estas transformaciones elementales, si llego al final y tengo una matriz que es escalonada, miro cuántas son las filas o columnas que son no nulas. Y el número de filas o de columnas que sean no nulas es el rango de la matriz, ¿vale? Lo veo con un ejemplo. El ejemplo, la matriz es esta. La matriz es 2, 3, 1 la primera fila, menos 1, 2, 1, 1, 5, 2 la última fila. Y ahora voy a intentar utilizar el método de Gauss para obtener una matriz escalonada y ver cuáles serían las filas o columnas que obtendría no nulas, ¿vale? Lo primero, yo tengo que utilizar o tengo que coger ese elemento, el elemento A11 de la matriz, ¿vale? Y lo voy a llamar pivote. Le llamo pivote porque voy a utilizarlo para hacer operaciones y hacer 0 hacia abajo. Yo debería hacer 0 en este elemento y en ese elemento, ¿vale? Pero siempre me resulta más fácil tener como elemento pivote aquí arriba un 1. Si tengo la opción de cambiar filas o columnas para que ahí aparezca un 1, pues lo hago. En este caso, si os dais cuenta, tengo un 1 pero en la tercera fila. Pues nada, la primera operación que hago elemental o transformación elemental es cambio la primera fila por la tercera fila. Y ya está, ¿vale? Siguiente paso, ya tengo la misma matriz, pero he cambiado. Esta era la tercera fila de antes y esta es la primera fila de antes, ¿vale? Las he cambiado una por la otra. Con la intención de que aquí, en ese elemento que llamo pivote, tenga 1, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Tengo que obtener 0 en este elemento que sería el A12 y en el A13, ¿vale? ¿Cómo obtengo ceros ahí? Pues si os dais cuenta, utilizando el elemento pivote que es el 1, si sumo porque tiene signo negativo, si sumo la primera fila y la segunda, obtendría una segunda fila donde este elemento ya sería 0, ¿vale? Lo indico aquí. Si os acordáis, la F2, que sería la fila 2 nueva de mi matriz, la obtendría como la suma de F1 más F2 de la matriz que tenía al principio, ¿vale? Aquí. ¿Cómo hago 0 en este elemento, en el elemento 2? Pues si multiplico dos veces, o multiplico por 2, perdón, la primera fila y le resto la tercera, ya tendría también un 0, ¿vale? Comprobamos la operación. La primera fila la dejo tal y como estaba al principio y ahora sumo la primera fila con la segunda fila. Me sale 0, 7 y 3, ¿vale? Y para hacer 0 en este 2 que tengo aquí, lo que hago es multiplico por 2 la primera fila, cada uno de estos elementos, y le resto cada elemento de la tercera fila. Si multiplico por 2 el 1 son 2, menos 2 es 0, 2 por 5 son 10, menos 3 son 7, 2 por 2 son 4, menos 1, 3, ¿vale? Entonces obtengo la matriz 1, 5, 2, 0, 7, 3, 0, 7, 3. Ya he hecho 0 por debajo del primer elemento pivote que tengo, que sería el 1, ¿vale? Ya he empezado a escalonar un poco la matriz. Voy a seguir escalonando. Para eso, cojo ahora ese 7, que en este caso es el elemento A sub 2, 2, y con ese elemento tengo que hacer 0 el elemento que está justo abajo,
¿vale? Para que la matriz sea escalonada. En este caso, ¿cómo hago 0 el elemento A sub 3, 2? Pues restando la segunda fila con la tercera. Es decir, mi tercera fila de la matriz nueva, de la matriz que voy a tener aquí a la derecha, va a ser el resultado de restar la segunda fila con la tercera. Y si os dais cuenta, 0 menos 0 es 0, 7 menos 7 es 0 y 3 menos 3, 0. Pues ya obtengo una matriz que sería de esa forma. La primera fila es 1, 5, 2, 0, 7, 3 y la última fila 0, 0, 0. ¿Es una matriz escalonada? Sí. Es una matriz escalonada. Si os dais cuenta, la última fila es nula, pero se cumple que el primer elemento no nulo de la fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior, ¿vale? Entonces esa matriz es escalonada. Si os dais cuenta, ¿cuántos elementos hay o cuántas filas hay que son no nulas? 2, ¿vale? Pues entonces yo diré que el rango de esa matriz es 2, ¿vale? Como os pongo aquí abajo. Entonces la cosa es esa, yo utilizo esas transformaciones elementales para obtener una matriz que sea escalonada y una vez que lo tenga, compruebo cuántas filas o cuántas columnas hay que sean distintas de 0, ¿vale? En este caso, como estoy haciendo transformaciones o operaciones por fila, lo que me fijo es cuántas filas tengo que sean no nulas, ¿vale? Que son las que he subrayado en verde. Entonces el rango de la matriz sería 2.